Llegado hasta aquí, Señor, necesitamos ser fortalecidos por tu palabra, Señor. Necesitamos ser renovados en tu presencia, mi Dios. Te pido que quites todo cansancio, Señor, de la vida de mis hermanos, todo desánimo, bendito Dios, toda tibieza de en medio de tu pueblo, Señor, y que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, dispuesto, Señor, a escudriñar las escrituras, Señor, que nuestros sentidos, Señor, estén atentos, Señor, a tu voz, bendito Padre Celestial, y que cada día, Señor, tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, para alimentarnos con el alimento espiritual, bendito Dios. Apresura los pasos de mis hermanos, Señor, que han dispuesto su corazón para venir en esta noche, Padre. Tráelos con bien a este lugar, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Pues seguimos estudiando el libro de los Hechos, amada iglesia. Y el miércoles pasado hablábamos acerca de cuál era la necesidad de que el Espíritu Santo capacitara a los discípulos, porque ellos no sabían todo lo que venía, ¿cierto? Y hablábamos también sobre el Espíritu Santo y el poder para extender la iglesia. Vimos cómo se extendió la iglesia, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, Samaria, y como dicen las Escrituras, hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a hablar acerca de los pasos hacia el Pentecostés. ¿Sí? Y recordemos nosotros que un día de Pentecostés, Dios, por medio de su Espíritu Santo, se encontró con sus hijos que le esperaban. El Pentecostés, en el Pentecostés el Espíritu Santo de Dios llenó a los creyentes. Se cumplió esa promesa que el Señor había dado de que llegaría el Consolador. Dice la palabra en Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Sin embargo, necesitamos nosotros analizar que hubo algunas acciones que los discípulos tuvieron que realizar para poder ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? La siguiente. Y lo primero que ellos tuvieron que hacer, o lo primero que ellos hicieron, es que fueron obedientes.
fueron obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Yo no he dicho nada, usted sola se está acusando. No lo estoy dudando. Entonces, amén. Entonces, precisamente, uno de los aspectos que hicieron que los discípulos recibieran el don de Dios fue precisamente la obediencia. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? ¿Sí? ¿Ustedes creen que los discípulos, después de que el Señor muere, resucita, ascienden, no tenían nada que hacer más que sentarse a esperar? Claro que tenían algo que hacer, ¿verdad? Como todos tenían cosas que hacer. Sin embargo, ellos decidieron obedecer. Después de la resurrección, el Señor se aparece por un término de 40 días, aproximadamente 10 veces, a diferentes personas después de que fue resucitado. Sin duda, ¿verdad? Los discípulos pues querían correr a contarle a la gente todo lo que el Señor había hecho, todas las cosas que en esos días habían pasado. Sin embargo, obedecieron a lo que el Señor les había mandado. En el versículo 12, ahí mismo en Hechos capítulo 1, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, ellos regresaron a Jerusalén, caminaron un día para obedecer lo que el Señor les había mandado que hiciesen, que esperaran en Jerusalén, porque el Señor así claramente les dio esa indicación de que esperaran en Jerusalén. La obediencia, amados hermanos, es una marca que caracteriza o que debe caracterizar a todo hijo de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 9 al 17, dice la palabra: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, ¿a usted le gustaría que todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo dé? ¿A quién no le gustaría, verdad? A todos nos gustaría que todo lo que le pidiéramos a nuestro Padre nos lo dé. Pues, ¿cuál es la indicación, hermanos, para que eso pase? Obedecer mi palabra.
dice el Señor. El que guarda mis mandamientos, el que obedece mi palabra, a ese lo llamaré amigo, no lo llamaré siervo, dice el Señor. A ese no lo llamaré siervo, a ese lo llamaré amigo. El que obedece mi palabra. Entonces, esto no estaba en el estudio, pero Dios me lo está diciendo y se los tengo que decir. A veces pedimos, pero no recibimos, porque nada más estamos como las ovejitas, ¿verdad? Bendíceme, sáname, lléname, sálvame, prospérame, protégeme, provéeme, ¿sí? Pero se nos olvida, ¿verdad? Que debo perdonar, olvidar, ¿sí? Sanar, ¿sí? Restaurar, consolar. Se nos olvida. Eso no lo puedo. Es que tal vez saque un TikTok por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, esas son cosas que sí nos gusta pedir, ¿verdad? Pero no nos gusta obedecer, ¿sí? Sí nos gusta estirar la manita para que Dios nos dé todas nuestras peticiones, pero lo que el Señor dice, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no perdonamos, ahí sí guardamos rencores, ahí sí andamos de groseros, ahí sí andamos en el chisme, ahí sí andamos, mejor dicho, haciendo todo lo que a Dios no le agrada, ahí sí andamos. Pero queremos que el Señor nos dé todo lo que le pedimos. Sin embargo, aquí claritito, acabamos de leer, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Secreto del día de hoy. Necesitamos obedecer, amados hermanos. Amén. Entonces, los discípulos recibieron la promesa porque ellos fueron obedientes. Y fíjense, hermanos, a veces hasta los perritos son más obedientes que nosotros. Ustedes han visto esos perritos que luego los entrenan y luego le dice el dueño al perrito: ve, Firulais, y recógeme el periódico. Y el Firulais va y le recoge el periódico, ¿no? Firulais, ven y ábreme el periódico. Y el Firulais va y le abre el periódico, ¿no? O sea, y todo hace el Firulais porque el dueño lo manda. Pero nosotros decimos que el Señor es nuestro dueño, ¿sí? Que el Señor es nuestro todo, pero no lo queremos obedecer. Entonces, por eso luego Él dice el Señor, o sea, me llama Señor, pero no me obedeces. En el momento en que nosotros decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Hace poquito vino una parejita nueva que invitó a una hermana y me dice la hermana: es que ellos quieren hacer la oración de fe. Y le digo yo a los muchachos: hacer la oración de fe es que ya no van a hacer lo que les da su gana, sino lo que Dios dice. Porque en el momento en que usted dice: yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida, quiere decir entonces que nos quitamos nosotros del trono de nuestro yo y ponemos al Señor ahí, y el Señor toma lugar, y ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios me manda a hacer, porque yo quiero cachetear a la gente en mi humanidad. Pero Dios dice, ¿verdad?, que tengo que ser manso, que tengo que ser paciente, que tengo que amar al prójimo. Entonces yo tengo que pedirle al Señor que esas cosas carnales que hay en mi humanidad pecadora
me las quite con el poder de su Espíritu Santo para yo poder obedecer lo que dice su palabra y no lo que yo quisiera hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque en nuestra humanidad no podemos, por muy bien que nos queramos nosotros comportar, y hablaba ayer con los alumnos del instituto, por muy recto que nosotros queramos caminar, siempre viene alguien que nos saca de las casillas, por mucho que queramos, hermanos. ¿O acaso aquí a alguien no le ha pasado eso? Que usted, como dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice, es que el bien que yo quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Porque nuestra naturaleza humana siempre está en constante lucha con el Espíritu, con lo que el Señor dice. Eso es una lucha diaria, constante. No crea que eso nada más le pasa a usted, eso también me pasa a mí. Consuélese. Es una lucha diaria, que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros tenemos que buscar al Señor todos los días, porque como nosotros flaqueemos, ahí sí, perdimos, hermanos. Entonces, la obediencia es lo opuesto a la desobediencia, ¿sí? ¿Qué es la obediencia? La obediencia es más que hacer lo que el Señor dice. La obediencia realmente es tener la humildad de reconocer que Dios es quien sabe todas las cosas. Fíjense, a veces cuando uno le da consejo a los jóvenes y dice, mira, pero es que ese muchacho, esa muchacha, como que te está alejando de los caminos del Señor, como que en vez de acercarte al Señor te está alejando, o esas amistades que tú tienes, y los muchachos que dicen, ay no, tú qué vas a saber, tú no sabes, es que tú no los conoces, ¿sí? ¿Y qué actitud toman ellos? Ellos dicen, ah no, es que el consejo que me está dando mi papá, el consejo que me está dando mi mamá, es un mal consejo, porque es que ella no conoce a mis amigos, entonces por eso yo voy a decidir por mí mismo y yo voy a hacer lo que yo quiera, y confía en su propia sabiduría, y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, así mismo somos nosotros con el Señor. El Señor nos dice, mire, por ahí no es por acá, mire, no haga eso, haga esto otro, y nosotros, ay no, ¿tú qué vas a saber, Señor? Entonces, nuestra desobediencia, lo único que evidencia, amados hermanos, es una falta de humildad en nuestros corazones, es orgullo, es soberbia de decirle nosotros, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Criaturas, de decirle al Creador, es que tú no sabes. Si el Señor nos dice, mira, perdona, porque eso es lo mejor para ti. Ah, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros montados en nuestro caballo, no voy a perdonar. Pero el Señor dice, pero ama a tus enemigos. Y nosotros, no, Señor, ¿tú qué vas a saber? No voy a perdonar. Sí me hago entender con la ilustración. No voy a perdonar. Es como si le dijéramos al Señor, es que tú no sabes lo que me estás diciendo, es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, es que tú qué vas a saber. Cuando la Biblia dice que Él es 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Él siente, Él tiene la capacidad de entendernos plenamente, pero aún así, aunque Él conoce nuestras emociones humanas, ¿sí?, nos da el consejo de su palabra para que nosotros podamos seguir ese consejo, que es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Porque sabe Dios que si nosotros no perdonamos, el Padre, sabe Jesús más bien, ¿no?, el Padre no nos va a perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Entonces el Señor nos da el consejo de la palabra porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Y a veces el Señor nos pide cosas y nosotros no entendemos, pero solamente Dios tiene sus planes y nosotros tenemos que ser obedientes, y yo le agregaría pacientes,
porque los discípulos no solamente fueron obedientes, fueron pacientes. Estuvieron ahí en Jerusalén a pesar de la persecución, a pesar de, yo me imagino, el mal ambiente que estaban viviendo ahí, porque pues todo lo que se levantó, ¿no? El imperio romano por causa de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos estaban siendo perseguidos inclusive desde ese momento. Sin embargo, a pesar de que el ambiente era hostil e inclusive peligroso para ellos, ellos decidieron obedecer y quedarse ahí. Sin embargo, vemos nosotros varios personajes en la Biblia que por la desobediencia perdieron todo. Romanos 5:19 dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? En Primera de Samuel vemos un ejemplo muy claro, primer libro de Samuel, vemos un ejemplo muy claro de un hombre que por la desobediencia perdió todo, y ese hombre fue Saúl. Dice en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me despertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, le dice Samuel. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y sabemos nosotros, hermanos, que esa no fue la única desobediencia de Saúl. Saúl, que empezó su reinado como un hombre tímido, después se deschavetó, mandó a hacer una estatua de él mismo en el Monte Carmelo. No obedeció la indicación del Señor, que le dijo: espera a Samuel, que venga Samuel el sacerdote, ¿sí? Aquí a ungir, a interceder. Él no se esperó. Él dijo: ¿por qué tengo que esperar a Samuel? ¿Por qué lo tengo que esperar a él? No, pues yo ya ofrecí el holocausto, yo ya me voy, vámonos. Y Samuel le dice, porque Samuel también era profeta, le dice: por esto que has hecho, tu reino no será duradero. Por la desobediencia lo perdió todo. Por la desobediencia Adán fue expulsado también del paraíso. Por la desobediencia Moisés no entró en la tierra prometida. En Números capítulo 20, ahí está, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por la desobediencia, hermanos, el nombre de David, ese hombre conforme al corazón de Dios, se manchó, y hasta el sol de hoy seguimos hablando del pecado de David por la desobediencia, ¿sí? Y por la desobediencia la ira de Dios vendrá sobre muchos. Dice la palabra: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, amada iglesia,
La desobediencia no nos lleva a nada bueno. Y si hacemos un contraste, ¿sí?, con aquellos hombres que fueron obedientes, vemos entonces que se cumple lo que leímos en el Evangelio de Juan. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. ¿Abraham sabía cuál era la tierra? ¿Abraham sabía para dónde iba? Él simplemente obedeció. Y en ninguna parte dice la palabra que Abraham le dijo: oye, Señor, ¿y para dónde me llevas? No, a mí primero me tienes que decir a dónde es que me llevas. Como nosotros, ¿verdad? Que si el Señor nos dice: a ver, haga maletas que se va, primero dice usted y yo, pero ¿para dónde? ¿No? ¿Sí o no? ¿A dónde me vas a llevar, Señor? O sea, ¿y con quién? ¿No? Seremos como Abraham. Tan sencillo, ¿verdad? Esto nomás es por poner una ilustración. Si le dice uno a alguien, ¿no?, pues vamos, ¿no?, al Congreso de Mujeres, ¿y con quién me va a poner a dormir allá? Cualquier parecido con la realidad. ¿Y con quién voy a dormir allá? No, pues allá va a compartir habitación con otras hermanas, a lo mejor de otra iglesia. ¿Y qué va a pasar allá? Cuénteme. No, pues mira, ya vamos a estar buscando el rostro de Dios. O sea, imagínense Abraham. Abraham no preguntó nada. Abraham simplemente le dijeron: Abraham, vete, y Abraham se fue. ¿No? Pero nosotros ponemos tantos peros, tantos requisitos, a veces, ¿verdad?, para hacer lo que Dios nos manda. Así como aún en las cosas más sencillas de la vida, ¿verdad? Ponemos tantos peros, tantos requisitos, tanto como que sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Como que. Y a veces así no funcionan las cosas de Dios. A veces Dios simplemente te llama y te dice: haz esto, y lo tenemos que hacer, hermanos. Y lo tenemos que hacer. Amén. Y así también vemos, por ejemplo, la viuda, ¿sí? Las viudas, ¿no? Porque hubo dos casos de dos viudas, una con Elías y otra con Eliseo, y ambas recibieron bendición por obedecer. Entonces, si nosotros queremos realmente manifestar que somos hijos de Dios, esa palabra de guardar mis mandamientos, tenemos que tomarlo mucho más que una frase, hermanos. Tiene que ser un diario vivir. Y sí, a veces cuesta, porque nuestra humanidad quiere hacer lo que a uno mejor le parece, en nuestra humanidad, ¿sí? Pero tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Y a veces si es necesario luchar con nosotros mismos, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo de perdonar, porque digo que es una de las cosas que más nos cuesta. Que más nos cuesta, ¿no? Y no de que nos hagan algo a nosotros, sino de que se metan con nuestros hijos, ¿verdad? Segundo, la siguiente, hijo. Ellos oraron, dice la palabra, que oraban unánimes, juntos. ¿Dónde estaban? En el aposento alto, dice la palabra.
¿Cuáles apóstoles estaban allí? Todos, excepto Judas, porque Judas pues ya había hecho lo que el enemigo lo incitó a hacer, ¿sí? Y ahora tenemos un Matías que lo reemplazó. Ahorita vamos a hablar de ese Matías. Y dice la palabra aquí en Hechos 1, versículo 13, dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos a un grupo de discípulos buscando la presencia de Dios. Esos discípulos que habían caminado 3 años con Jesús, lo conocían en todas sus facetas, pues. Y aún así, ellos sentían esa necesidad de buscarlo en oración. ¿Cuánto más nosotros, que físicamente nunca le hemos visto, que físicamente no hemos estado con Él? Necesitaremos nosotros buscarlo en oración. Sin embargo, la oración es una de las disciplinas más olvidadas por el pueblo de Dios. Apenas estaba viendo yo un documental y decía que la mayoría de los cristianos no oran. La mayoría de los cristianos no ponen sus decisiones en la presencia de Dios. La mayoría de los cristianos no leen su Biblia. La mayoría de los cristianos no tienen una vida devocional, de que oren todos los días, de que tomen un tiempo en intimidad con Dios para orar. La mayoría de los cristianos no lo hacen, sino que se levantan así como los conejitos, se van a trabajar, regresan de trabajar. Gracias, Dios mío, por este día. Y esa es toda su vida cristiana. Y esa es toda su vida cristiana. Y por eso vemos a las personas batallando toda la vida con el mismo temperamento, con los mismos problemas. Porque la única manera, hermanos, de que nosotros podamos ser llenos es buscar a Dios en oración. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra manera. Nosotros necesitamos demostrarle al Señor que lo necesitamos. Necesitamos demostrarle al Señor que dependemos de Él. La palabra dice en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y cuáles son esos pobres en espíritu? Los que reconocen que necesitan del Señor, los que le buscan en oración, los que no se creen autosuficientes. Amén. Siempre recuerdo mucho, mi mamá le rentaba un local a un señor que era peluquero. Pero el señor era bien excéntrico para orar. Y entonces él entraba al local y empezaba, pero tenía como voz de locutor: Padre amado, te doy las gracias por este día. Él gritaba. Que hasta pues la casa de mi mamá, que estaba al lado del local, pues se escuchaba, ¿no?, todo lo que estaba orando. Ya ve que hay personas que oran así, ¿verdad?, bien fuerte, claman al Señor, ¿no? Y entonces recuerdo que, pero pues ese local siempre estaba llenísimo, a reventar de gente, a reventar de gente. Hasta hacían cola para irse a peluquear con él. Y entonces
Una vez platicando con una vecina, decía, oye, pero ¿y ese hombre qué tendrá? Porque pues, ¿cómo lo buscan, no? ¿Cómo lo buscan? Ese negocio siempre está lleno. Y recuerdo que le dice mi mamá, pues es que tú no sabes el secreto. Ese hombre todos los días antes de abrir le clama al Señor. Busca a Dios en oración ahí en ese local. Antes de abrir, puede estar el cliente allá afuera esperando, pero él primero hace su oración y después es que abre. Y la bendición de Dios está con él, ¿no? Entonces, es una realidad, hermanos. El orar es demostrar nuestra dependencia de Dios. Porque pues nosotros podemos salir de nuestra casa. Y bueno, una vez una persona me criticó por yo decir esto, porque me dijo, pues la gente puede orar a la hora que le dé su gana, no a la hora que usted diga, pastora. Y yo, pues sí, la gente puede orar a la hora que le dé su gana, pero el nosotros buscar a Dios en oración, en la madrugada, temprano, como dice la palabra, demuestra nuestra dependencia de Dios antes de empezar ese día, porque uno no sabe si sale de su casa y ya ni regresa. La verdad, como están las cosas, sinceramente, deberíamos nosotros tener temor de Dios, de siquiera poner un pie fuera de nuestras casas sin haber puesto nuestra vida en las manos del Señor. La verdad, hermanos, así como están las cosas, Dios mío, apenas lo que pasó ayer, ¿no? Este niño que mató a las 2 maestras en Michoacán, creo que fue, un niño de 15 años, o sea, 2 personas inocentes salen a hacer su trabajo y ya no volvieron. Así está la inseguridad, así está la situación, así de triste es el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo, como para nosotros darnos el lujo de salir sin la protección y sin la bendición de Dios, como para tener la osadía de poner un pie fuera de nuestra casa sin buscar la bendición y la protección de Dios. Eso es algo que yo no puedo entender. O sea, yo sí sé que podemos orar a cualquier hora, ¿verdad? Pero yo tengo clarísimo, de verdad, que no pongo un pie fuera de mi casa si no he buscado la presencia de Dios primero. Porque nosotros tenemos que depender del Señor. Tenemos que depender del Señor. Pues es mi modo de pensar, ¿no? A lo mejor yo estoy mal. A lo mejor estoy mal, ¿verdad? Porque sí me han criticado por decir eso, pero... Y sí es cierto, cada quien puede tener su tiempo de oración con Dios en el horario que quiera, ¿no? Pero pues yo creo que para Dios siempre es lo primero. Y la primicia de nuestro día es, al poner un pie fuera de mi cama, buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces, los discípulos, amados hermanos, recibieron este don de Dios, recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios, porque ellos estaban ahí unidos en oración, clamando, buscando la presencia de Dios, demostrando que necesitaban del Señor. Amén. Yo creo que muy por encima de nuestras ocupaciones, no puede haber una excusa para que nosotros no busquemos del Señor. Amén. O sea, por muy ocupados, por muy estresados, por muy cansados, de verdad que podemos tener excusas para todo en esta vida, menos para no buscar el rostro del Señor, hermanos. Porque es que uno, bueno, cuando aceptas al Señor en tu corazón, necesitas la presencia de Dios tanto, que no puedes estar sin orar, y a veces uno ya hasta inconscientemente ora, ¿cierto? No sé si les pasa que de repente no se te sube una micro, inconscientemente, a lo mejor sin pensar, voy a orar, ay Señor, llévame con bien, ¿no? ¿No? Cierto, pues ya está, como es algo que está impregnado en la vida del cristiano, ¿no? Y sales de tu casa, Señor, llévame con bien, ¿no? Tráeme con bien a mi casa. Y salen tus hijos, ay, Dios te bendiga, Dios te traiga con bien, Dios te guarde en el... Sí, o sea, en todo momento estamos orando, sí, o sea, y
En todo momento, ¿no? Estamos orando, ¿no? Y hasta los niños, ¿no? Mi hija siempre cuando se va a la escuela me dice, mamá, Dios te bendiga, Dios te guarde y te bendiga. Y yo, la chiquita dándome la bendición a mí, ¿no? No es que yo se la dé a ella me bendice a mí. Pero eso es algo que ya está impregnado, ¿no? Impregnado en la vida del cristiano. O sea, siempre andamos, ¿cómo se llama? Bendiciendo, ¿no es cierto? Siempre andamos, orando para que te vaya bien, ¿no? Eso es, hermano, porque pues sabemos que necesitamos la presencia de Dios, que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, aunque a lo mejor sea algo para nosotros cotidiano, ¿sí? Pues es porque es algo que hace parte de nuestra vida, de nuestra identidad como cristianos. El saludar a las personas y decirle Dios te bendiga, eso hace parte de nuestra identidad. Y la oración tiene que hacer parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a depender del Señor en oración. Si nosotros dependemos de lo que, de nuestras finanzas, por ejemplo, pues nosotros vamos a aprender lo que el dinero puede hacer. Si nosotros dependemos del conocimiento, pues nosotros vamos a aprender lo que el conocimiento puede hacer. Si nosotros dependemos de nuestros dones, de nuestros talentos, podemos entonces aprender lo que un don o un talento puede hacer. Pero si nosotros buscamos a Dios, entonces nosotros vamos a aprender a depender de Dios, hermanos. Y de verdad que vamos a estar fortalecidos. Hermanos, no porque no pasemos pruebas, pero la oración nos fortalece y hasta nos revitaliza. Me decía una hermana, es que cuando ya termino de dar el estudio bajo y ya otra vez como que me transformo, ¿no? Y se me nota el cansancio, pero cuando estoy aquí se me pasa, ¿sí? Porque inclusive el estar en la presencia de Dios nos revitaliza, nos activa, ¿cierto? Y nos ponemos a cantar y nos ponemos a alabar y estamos activos y llegamos a nuestra casa y parece que como que nos regresa el cansancio. No sé en qué consistirá ese fenómeno, pero a mí me pasa, de verdad. O sea, estoy en la presencia de Dios y todo bien, ¿verdad? Y ya cuando ya me cansé, ya no puedo. Porque pues hasta nos revitaliza, nos fortalece el estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa hicieron los discípulos? La siguiente, hijo, por favor. Basaron sus creencias en la Biblia, ¿sí? Como creyentes, como hijos de Dios, nosotros afirmamos que la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Nuestra máxima norma de conducta, de ética y de todo, la Biblia, ¿cierto? Nosotros como cristianos afirmamos eso. Inclusive fue establecido cuando se dio la reforma protestante, dentro de las 5 solas, una de esas 5 solas para nosotros los protestantes es solo escritura. Quiere decir que nosotros vamos a depender única y exclusivamente de lo que dice la palabra de Dios, a diferencia de otras creencias, a diferencia de otras líneas de creencia, ¿sí? Que creen en sus profetas, ¿no? Que creen en sus ángeles que se les aparecieron, que creen que tienen sus propios libros, ¿no? Sus propias revistitas, etcétera. A diferencia de ellos, nuestra única norma de fe y conducta es la palabra de Dios. No hay otra.
No hay otra, la palabra es suficiente, ¿sí? Segunda de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. A lo mejor aquí vemos un grupo de personas y cada uno de nosotros en esta noche vino con una necesidad diferente, ¿cierto? Tú no estás pasando la misma circunstancia que está pasando ella, o que está pasando él, o que está pasando ella. Todos nosotros estamos en circunstancias completamente diferentes. Sin embargo, ninguno de los que está aquí puede salir y decir, no, pues la palabra de hoy no me sirvió de nada. ¿Cierto? La palabra siempre nos sirve, porque dice Timoteo, la palabra siempre es útil. A lo mejor a ti te está enseñando, a ti te está corrigiendo, a ti te está instruyendo, ¿sí? A ella le está exhortando, a cada uno, ¿sí? Según lo que dice Timoteo, que son las utilidades de la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra no regresa vacía. En cada uno de nosotros, esa palabra va a dar un fruto. En el nombre de Jesús. Amén. En cada uno de nosotros, porque a todos Dios nos está hablando, a todos, ¿no? La palabra es una espada de dos filos, ¿sí? No habla solamente a ustedes, está hablando también a mí, ¿no? Y dice Hebreos, y esa palabra penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como la palabra discierne, ¿sí? Porque es esa espada de dos filos, por eso es que luego la gente dice, bueno, ¿y al pastor quién le contó lo que yo estaba pasando? Bueno, ¿y al pastor quién le contó lo que yo estaba viviendo? Bueno, ¿y al pastor quién fue de chismoso a decirle lo que yo dije? No, nadie, ¿cierto? Es el Espíritu Santo de Dios que por medio de la palabra compunge nuestros corazones y nos habla y nos ministra a cada uno de nosotros según la necesidad con la cual hayamos venido en esta noche. Amén. Entonces, la palabra de Dios siempre es útil. Dice Pedro, entiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro nos dice, es que esta palabra tiene que hacer algo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, la palabra de Dios tiene el poder de crear. La palabra de Dios tiene el poder de transformar. Si desde Génesis el Señor nos revela cómo todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder por sí misma. Miren, ustedes no han escuchado testimonios de gente que ni siquiera nunca ha conocido un pastor, ni un predicador, ni nada. No, Dios no necesita ni siquiera de nada de eso. Hay personas que cuentan su testimonio y dicen, por ejemplo, ay, yo estuve en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel me prestaron una Biblia, yo empecé a leer la Biblia. ¿Cuántos testimonios no han escuchado así, hermanos? Bueno, a mí que me gusta escuchar testimonios, ¿no? Luego en el internet. Y hay personas que dicen, y yo empecé a leer la Biblia y Dios me habló. Y Dios me transformó sin que ni siquiera un ser humano fuera y le predicara a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la palabra solita, por sí misma, nos habla,
nos habla, aunque no se nos pare un predicador enfrente, hermanos. La palabra por sí misma, a ti y a mí, cuando estamos en nuestra habitación leyendo, nos habla, nos exhorta, nos corrige. ¿Por qué? Porque la palabra es como un martillo, la palabra es como un espejo, la palabra nos habla. ¿Con cuántas cosas se compara la palabra de Dios, cierto? Con miel a nuestra boca. Si la palabra es como miel a nuestros labios. La palabra de Dios es tan hermosa que de verdad es un desperdicio si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios. Y mire, hermano, cuando usted empieza a leer la palabra, le agarra tanto amor, de verdad, le agarra tanto amor, tanto amor, tanto amor, que quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, ¿cierto? Y te puedes leer varias veces las mismas historias, ¿no? Yo como tengo varias Biblias de varias versiones, varias versiones, entonces leo y voy rayando, ¿no? Y bueno, de tanta rayadera termino rayando todo. Leo y voy rayando y después digo, ay, voy a leer qué dice esto mismo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Y voy rayando. Ahí voy a leer qué dice esto mismo, pero en la Nueva Versión Internacional. Y voy rayando. Y ya por esas mañas, ya tengo una Biblia que no está tan limpiecita para cuando me invitan a predicar, llevar algo decente. Pero casi todas están rayadas porque me pongo a leer y empiezo a rayar y empiezo a escribir lo que estudio, así en estas orillitas blancas. Me gusta escribir lo que Dios me dice. Y es un amor que va uno desarrollando, ¿cierto? Por la palabra de Dios. Porque nos vivifica, hermanos. Porque a veces cuando no hay nadie en tus momentos más difíciles, Dios siempre nos habla. Porque Dios siempre está ahí. Este es el mejor consejero, el mejor consuelo, el mejor amigo, el mejor con quien tú puedes desahogarte, el consejo correcto. Aquí está. Aquí está. En estas páginas. Esto es lo más hermoso que nosotros podemos tener, hermanos. Es lo más hermoso, la palabra de Dios. Porque cuántos de nosotros, a veces cuando hemos estado tristes, solos, en cualquier situación, nadie ha venido más que Dios. Más que Dios. Y bendito el Señor que nos enseña a depender de Él. Amén. Antes, cuando yo estaba joven, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, cuando me pasaba algo, iba al Google y preguntaba, ¿qué hacer cuando estoy triste? Y San Google me contestaba, pues no sé, tómate una coca, ¿no? Pero conforme fui madurando en la fe, porque cuando uno está joven es así, hermana, yo no sé si usted también era así, pero yo andaba buscando respuestas en otros lados, ¿verdad? Andaba buscando respuestas en otros lados, no en la palabra, porque así es uno de necio cuando está joven. Necio es el corazón del muchacho, dice Proverbios, ¿verdad? Y es cierto. Pero conforme vas madurando, sí, conforme vas
creciendo en el conocimiento de la palabra, pues ya sabes que pues eso que te dicen ahí es mentira, que el único que te va a dar un buen consejo es la palabra de Dios. ¿Tenemos una duda? ¿Sí? Con respecto a la amistad, pues aquí están las respuestas. Con respecto al matrimonio, pues aquí están las respuestas. Con respecto al divorcio, pues aquí están las respuestas. Con respecto a los vicios, pues aquí están las respuestas. Con respecto a los tatuajes, pues aquí están las respuestas. Con respecto a fumar, pues aquí están las respuestas. Con respecto a tomar, pues aquí están las respuestas. Para cualquier asunto de la vida, hermanos, aquí están las respuestas. Pero a veces no sabemos porque no leemos. Pero aquí está. Entonces, si vamos a ir a Google, pues que sea para buscar una concordancia bíblica y preguntar, ¿verdad? Más bien qué dice la Biblia sobre este tema, ¿no? Para que, aunque sea, me ayude ahí a buscar los versículos que necesito leer. Pero la realidad, amada iglesia, es que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y los discípulos lo sabían, los discípulos lo tenían más que claro. Y por eso, como tenían tan claro esa necesidad de la palabra, la autoridad de la palabra, es que nosotros vemos a un Pedro levantándose en un día de Pentecostés y predicar, ¿sí?, prácticamente la historia bíblica con tan buen resultado que 3,000 personas se convirtieron en aquel día, porque la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros más adelantito vamos a ver ese sermón de Pedro, ¿no? Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número uno, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Sí? Dice: pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pásame a la otra diapositiva, hijo, porfa. Dice, fíjense, voy a volver a leer este versículo. Está en Hechos capítulo 1, versículo 22. Dice, comenzando desde del 21, perdón. Es necesario que pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué requisitos tenía que tener este hombre? Que hubiera estado con ellos todo el tiempo. Fíjense que desde el bautismo de Juan, o sea, que hubiese sido un discípulo de Jesús desde siempre, porque bueno, nosotros tenemos que tener claro que Jesús tenía muchos discípulos. O sea, estos 12 que aparecen,
que son como los más relevantes, son los 12 que Jesús escogió y los llamó y los sacó y los entrenó 3 años a tiempo completo, ¿sí? Para seguir el ministerio cuando Él ya no estuviera en esta tierra, ¿sí? Para fundamentar las doctrinas de la iglesia. Pero eso no quiere decir que Jesús solamente tenía 12 discípulos, ¿sí? Jesús tenía muchos discípulos. De hecho, cuando empieza el libro de los Hechos nos dice que habían 120 personas reunidas en el aposento alto. Nos menciona a los 11 porque Judas ya no estaba, y aparte de ellos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, o sea, había mujeres en ese grupo de 120, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Se acuerdan ustedes que los hermanos de Jesús pues no creían en Él? ¿Sí? Que los hermanos de Jesús decían que Jesús estaba, ¿cierto? Sí se acuerdan de eso. Decían que Jesús pues no estaba bien y no creían en Él. ¿Cuándo se convirtieron los hermanos de Jesús? Después de la resurrección. Y aquí hay que aclarar varias cosas, que el echar suertes pues era un método adecuado según el contexto cultural en el que estaban los judíos, ¿sí? Y era una forma común de hacer una elección, de tomar una decisión en el Antiguo Testamento. Vamos a leer varios ejemplos y después les explico qué fue lo que pasó aquí. En el primer libro de las Crónicas, espérenme, ya me perdí. Sí, capítulo 26. Versículo 13 dice la palabra: echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Luego hay otro ejemplo en Nehemías 11:1. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras 9. Y hay más ejemplos, después les voy a pasar las diapositivas. Pero por ejemplo también cuando se repartió la tierra prometida, ¿sí? Después de que Josué hizo las batallas, también habla de que ocuparon este método, echaron suertes para ver qué tribu se quedaba en cada porción de tierra. Entonces este era un método que se utilizaba comúnmente en el Antiguo Testamento para tomar una decisión. Y también tenemos que tener en cuenta que en este momento pues el Espíritu Santo todavía no había venido sobre la iglesia, amén. Todavía no había venido sobre ellos. ¿Por qué tiene que quedar claro esto? Porque pues hoy día usted no necesita andar viendo que sí, como dicen aquí, que sí, solo, ¿cómo es que dicen aquí cuando echan la monedita? Un volado, no, ya no. Déjese de eso ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que nos habla, que nos dirige, porque una de las funciones del Espíritu Santo de Dios es guiarnos precisamente a toda decisión, guiarnos a toda verdad. Entonces ya a estas alturas de la vida, amada iglesia, no tenemos necesidad de andar echando suertes, porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero en este momento, pues el Espíritu Santo de Dios no moraba en ellos. Por eso tuvieron que ocupar estos métodos que se utilizaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero si nosotros vamos a tomar una decisión importante, amados hermanos, pues ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios en oración que nos guíe, que nos lleve a la decisión correcta, amén.
y no estar echando moneditas. Entonces, eligieron adecuadamente al escoger a Matías. Algunas personas creen que Pablo era el apóstol que debió ocupar el lugar de Judas. En efecto, Pablo fue un gran apóstol para los gentiles. Pablo nunca se consideró parte de los 12 apóstoles. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 7-8 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Entonces, Lucas escribió 30 años después del Pentecostés. Él fue buen amigo de Pablo. Si Pablo hubiese sido el indicado para reemplazar a Judas, Lucas nos lo habría comentado, ¿sí? Entonces, esto siempre ha habido como una, un conflicto teológico, porque hay unos que dicen que no, que pues ese lugar era el de Pablo y que pues estos por andar de necios echando suertes le dieron el lugar a Matías, pero que el lugar le correspondía a Pablo. Pero pues la realidad es que Pablo, pues si el Señor hubiera querido que Pablo fuera, pues el Señor hubiera llamado a Pablo desde mucho antes, amén. Porque pues todo esto que pasó aquí fue bajo la guía del Señor, fue porque el Señor así lo permitió, amén. Entonces, amada iglesia, la siguiente, yo creo que dejamos ahí para terminar, porque este ya es otro tema. Pero para no dejarlo así como que nomás con la introducción, mejor vamos a dejar ahí y lo vemos el siguiente miércoles, amén. Vamos a orar. Hermana Ever, ¿puede orar, por favor? Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, mira, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza, bendito Padre. Y en esta hora, Señor, te rogamos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Padre. Ayúdanos a hacer que tu palabra sea nuestra principal guía, Señor eterno, en nuestras vidas. Tú nos has hablado una y muchas veces, Señor, a través de las prédicas, Señor, a través de tu palabra, bendito Padre. Ayúdanos, Señor eterno, a poner por obra, Señor, lo que tú nos indicas en ella, bendito Dios. Mira, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. No hay mejor lugar que estar delante de tu presencia, bendito Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor eterno, y gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por poner en nosotros, Señor, ese anhelo, Señor, ese deseo de venir a escuchar tu palabra, bendito Padre, lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Y mira, Señor eterno, en esta noche, Señor, nos depositamos en tus manos, bendito Dios. Y asimismo, Señor, te damos las gracias, Señor, por las ofrendas que se han de depositar, bendito Padre. Bendice, Señor, cada empleo, bendito Dios. Bendice cada negocio del cual, Señor eterno, hay los ingresos para sustento de nuestras familias, bendito Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Dales de tu fortaleza, Señor. Renueva sus fuerzas, bendito Padre, para laborar, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, también a ser buenos administradores de tus bendiciones, de las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor eterno.